Ya, ahora sí. Bueno, comencemos. A ver, buenas tardes, profe. Nuestra triada pedagógica está integrada por Marisol Verdugo, Daniela Macas y mi persona, Lizeth Tenesaca. Como objetivo tenemos analizar la autorreflexión y estrategias didácticas de las prácticas preprofesionales en contextos híbridos en los procesos educativos contextuales a los tutores profesionales de educación inicial que aporten al desarrollo del pensamiento lógico matemático. Como primera pregunta y apertura tenemos ¿cuáles son los criterios que se aborda al momento de planificar las actividades híbridas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático? Ya, buenas tardes, chicas. Con respecto, mija, a su pregunta, en esta modalidad nosotros tenemos que tomar muy en cuenta el entorno de cada familia, el entorno de la familia de nuestros estudiantes, porque ustedes saben que ahorita son los padres de familia quienes están guiando o ejecutando el aprendizaje de los niños, ¿no es cierto? A través de las fichas que nosotros enviamos, ellos ejecutan las actividades que en ellas les constan, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tomar muy en cuenta todo el factor que le rodea a los niños en esta modalidad. Obviamente ustedes conocen que nuestra institución todavía se mantiene en virtualidad por muchas razones, ¿no es cierto? Que ustedes ya las conocen, más por aspecto físico, entonces, perdón, por infraestructuras que nuestra institución todavía estamos trabajando, al menos con los más pequeños, en virtualidad. Entonces, tomando en cuenta esta situación, nosotros tenemos que priorizar el entorno de los guaguas, ¿sí? Porque en esta modalidad son los papás quienes están elaborando en sí los materiales que los niños necesitan para trabajar, quienes están viendo, quienes nos comunican a nosotros las falencias, las dificultades que presentan. Entonces, eso sería, mija, como factor muy importante, priorizar el entorno que le rodea al niño. Ya, profe, como siguiente pregunta tenemos, ¿cuáles son los criterios que considera usted en el desarrollo y aplicación de actividades en clase virtual o presencial en el desarrollo de pensamiento lógico matemático? Ya. Bueno, esa pregunta tiene un poquito de relación como la primera, ¿no? Como les decía, en esta modalidad son los papitos quienes están ahorita, ¿no es cierto? Nosotros a través de la tutoría también guiamos, pero no todos los niños están en la condición de participar. Entonces, con los niños que no participan, ellos trabajan a través de la ficha que se envía. Son ellos quienes elaboran los materiales que trabajan con los niños. Entonces, nosotros como docentes estamos atentos a recibir todas las inquietudes, todas las preguntas que ellos tengan con respecto a las dificultades que se presenten al ejecutar o desarrollar la ficha de actividades que enviamos semanalmente. Como siguiente pregunta, profe, ¿cómo resuelven los problemas cotidianos con base en la realidad del entorno con los niños en educación inicial 1, 2 o preparatoria? Ya. En las tutorías virtuales nosotros se trata en lo posible de ser lo más entendibles, lo más claras con los niños, utilizar el material concreto que ahorita ellos en casa pueden, con lo que tienen en casa, nosotros tenemos que en base a eso tratar en lo posible de ser muy claras al momento de trabajar, muy sistémicas, puede decir, priorizar las actividades para lo que es el desarrollo del aprendizaje, priorizarlas para que los niños la puedan ejecutar en ese momento, para que la tutoría nos alcance y nosotros podamos alcanzar lo que nos planificamos o lo que planteamos o los objetivos que planteamos, ¿no es cierto? Siempre considerando y tomando muy en cuenta las sugerencias o las inquietudes que tengan los padres de familia. ¿Para qué? Porque estas inquietudes a nosotros nos sirven para en las siguientes tutorías nosotros retroalimentar, nuevamente fortalecer lo que quedó, digámoslo así, quedó flojo en algunos niños, se retroalimenta y esa retroalimentación ayudaría para todo el grupo. Porque si bien es cierto, hay unos padres que comunican y otros padres que no. Entonces, al retroalimentar para un grupo, entonces más bien lo hacemos en general, entonces ahí todos salen beneficiados y nosotros también podemos estar tranquilos y seguros de que sí se está alcanzando los objetivos propuestos. Ya, profe, como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo aplica las operaciones lógico-sustanciales, es decir, la ordenación, clasificación, seriación, correspondencia, conteo estructurado y resultante en las actividades con relación al desarrollo del pensamiento lógico matemático? Ya.
Estas operaciones, como bien lo dice, son operaciones lógicas, ¿no es cierto? Que son muy amplias. Entonces nosotros la trabajamos de acuerdo o adaptándolas en la actualidad le adaptamos a las actividades que nos envían o que constan ya en las fichas didácticas que envían el ministerio. Nosotros trabajamos a través de esas fichas y de las actividades que ahí constan, nosotros tenemos que desglosar y adaptarlas al tema que estemos trabajando, ya sea para trabajar seriación, ya sea para trabajar tamaños, colores, las nociones básicas, nosotros tenemos o se debe adaptar. Asimismo, como nosotros adaptamos la actividad de la ficha, nosotros vuelta tenemos que adaptar al entorno o a la realidad de cada uno de los estudiantes. Entonces, son actividades o son operaciones muy complejas, pero si nosotros trabajamos con material concreto que nos permita desarrollar todas las habilidades que tienen los niños a través de una tutoría virtual, como les decía anteriormente, tenemos que ser tan claras, tan precisas para poder en sí verificar y ver si es que se están alcanzando o no se están alcanzando el desarrollo de estas operaciones lógicas que nos demandan, ¿no es cierto? Como son la seriación, como ustedes bien nombran aquí, la seriación, la clasificación, son actividades amplias que se deben trabajar por separado. Ya, profe, como siguiente pregunta está, ¿cómo relaciona los procesos cognitivos del niño y su interacción con lo que les rodea? Ya. Dentro de los momentos del aprendizaje, nosotros tenemos lo que es la reflexión, ¿no es cierto? Antes de llegar a la reflexión, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta la anticipación. En la actualidad, en la modalidad virtual, es muy importante realizar un recuento de las actividades que se vienen realizando. Es muy importante partir a través de preguntas con los niños. Entonces, de esa manera nosotros estamos realizando un recuento de lo que ya hemos venido viendo y a través de ese recuento ir relacionando con el nuevo conocimiento que queremos trabajar en la tutoría. Entonces, es muy importante el recuento de actividades para hacer como los prerequisitos que llamamos para nuevamente ya ir de poco a poco entrando al nuevo conocimiento que se va a trabajar. Como siguiente pregunta, profe, ¿cuál es su criterio sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático por etapas cognitivas, sociales y edades determinadas que permite el disfrute de las actividades en clase? Ya. Dentro de las etapas cognitivas, los niños de primero de básica corresponderían, ¿no?, a la etapa de la preoperacional. Entonces, nosotros tendríamos que ser muy enfáticos al trabajo con material concreto. Sí, entonces el material concreto ayuda muchísimo para que los niños trabajen material que les permita manipular. Entonces, dentro de lo que son las operaciones concretas, las preoperacional, entonces nuestros niños a través de la manipulación, a través de la experimentación, nosotros estaríamos trabajando y asegurando de que el aprendizaje sea un aprendizaje duradero, significativo y en ellos y a la vez son ellos quienes están construyendo su aprendizaje. Ya, profe. La siguiente pregunta, ¿de qué manera el pensamiento lógico-matemático en la primera infancia propicia espacios lúdicos de observación, experimentación y manipulación para resolver problemas? Ya. En esta pregunta nosotros tendríamos que priorizar bastantísimo lo que es la metodología del juego-trabajo. Tenemos que tomar muy en cuenta que el juego es una herramienta muy importante para trabajar todas las habilidades, todas las aptitudes que tienen nuestros estudiantes, porque a través del juego también nosotros fomentamos la relación entre compañeros, la solidaridad, muchos factores más, muchos valores, porque permite la relación entre pares. Y así también el aprendizaje entre pares se fomenta porque entre ellos empiezan a trabajar, si alguien no puede, es muy bonito observar de cómo se ayudan. Se puede ver el trabajo en equipo, a veces el compañerito se está quedando y el compañerito que ya tiene pena, entonces le llamo, le ayuda y es muy bonito de ver cómo trabajan desde muy pequeñito, se fomenta ya el trabajo en equipo que y fomenta también el aprendizaje significativo en ellos porque el experimentar, el hacerlo, el elaborar, el compartir y todo eso nos conlleva a que nuestro aprendizaje sea duradero y significativo.
Profe, ¿cómo usted considera que se relaciona el desarrollo del pensamiento lógico matemático con sistemas de referencia en relación a la ubicación espacial, por ejemplo, experiencias visuales y motoras, y por qué es importante en la primera infancia? Ya, todas estas actividades, como habíamos mencionado anteriormente, se puede lograr a través del juego, ¿no es cierto? Porque a través de la interacción del niño se pueden lograr todas estas experiencias con los guaguas, ¿no? Y al menos en la primera infancia, el juego es muy clave. Muchas de las veces ustedes antes escucharían de decir, pero si solo pasan jugando, sí, porque a través del juego ellos aprenden. Es algo muy significativo para ellos, entonces nosotros siempre para trabajar todo lo que son operaciones lógico-matemáticas, expresión y comunicación, prácticamente todos los ejes y ámbitos, ¿no es cierto? Tenemos que basarnos a través de un juego o a través de un video, puede ser audiovisual, un video, un cuento, una canción, algo que sea muy significativo para ellos, algo que llame la atención de ellos. Entonces, nosotros consideramos que el juego es un factor muy indispensable en la primera infancia. ¿Cuál es su criterio sobre la utilización del material concreto, didáctico, la gamificación, los recursos digitales educativos en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático? El material concreto, como habíamos indicado anteriormente, en la etapa que están nuestros niños es muy fundamental. Los niños aprenden a través de la manipulación, a través de la observación, a través de la experimentación. Es por eso que esto conlleva la importancia de los ambientes de aprendizaje dentro de un aula. Como hablábamos anteriormente el día que tuvimos la reunión y decíamos que si es que no hay el espacio físico, nosotros tenemos que adaptar. Hoy tenemos que priorizar ambientes que nos ayuden a nosotros también fortalecer el aprendizaje que realizamos en el aula. Es por eso que dentro de las aulas es muy importante y ustedes van a observarlos, hemos considerado muy importante ambientar lo que es el ambiente de construcción, el ambiente de lectura y el ambiente de artística. Entonces, consideramos que son ambientes que no deben faltar dentro de un aula. Obviamente todos son muy importantes, pero dependiendo del espacio físico tenemos que priorizar y serían los 3 más importantes que deberían estar dentro de una aula. Ya. ¿Cómo apoyan estos recursos en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la primera infancia? Ya. Bueno, tiene mucha relación lo que ya veníamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que fomente el juego en los niños, todo lo que fomente interés, todo lo que fomente curiosidad, va a ser muy llamativo para nuestros niños. Si nosotros queremos trabajar una actividad de experimentación, tenemos que hacerlo de una manera muy, muy llamativa, algo que atraiga la atención de los niños, algo que facilite o encamine la participación de ellos, algo que nosotros veamos que el momento que ellos realicen, ellos disfruten, se vean sus caritas alegres y todo eso. Entonces, a través de esa motivación, ese interés que los niños tengan, nosotros podemos considerar y ver que los aprendizajes fueron alcanzados por nuestros niños, ¿no es cierto? Y así también después con las mamitas, cuando ya empiezan los comentarios, profe, mi hijo dice esto, mi hijo dice el otro, entonces uno se siente muy satisfecho y dice, sí, esta actividad o esta estrategia me funcionó. Entonces nosotros tendríamos que pensar mucho en actividades, materiales, estrategias que llamen la atención a los niños. Ya, profe. ¿Cómo se desarrolla el juego-trabajo en el desarrollo del pensamiento lógico-matemática en la primera infancia? Ya, bueno, el juego, cómo se desarrolla en sí, nosotros tenemos que adaptarnos, ¿cierto? Todas las actividades que nosotros tengamos de todos los ejes, de todos los ámbitos, las actividades o las destrezas que tenemos que desarrollar, nosotros tendríamos que ponerles como eje principal el juego. El juego va a ser la base, mija, ¿sí? El juego, a través del juego, los niños van experimentando lo que ellos quieren alcanzar a través de la manipulación, a través de la experimentación, a través de la observación. Hay muchas estrategias que nos permiten nosotros, ¿no es cierto? Lamentablemente, como hablábamos, nuestra institución no cuenta con el espacio físico, no cuenta con el espacio adecuado para nuestros niños, pero sin embargo, dentro del aula nosotros adaptamos. Por ejemplo, es muy importante en esta edad que los niños manipulen, ¿no es cierto? Que ellos realicen, que tengan espacios donde les
permitan realizar sus movimientos amplios. Como hablábamos en la reunión anterior, un arenero en institución es muy indispensable, pero como no tenemos espacio, eso lo adaptamos al aula. ¿Cómo le adaptamos? Los papitos, los niños traen azúcar o harina o arroz, entonces en un platito nosotros les ponemos y ahí ellos empiezan a manipular. Para los trazos empiezan con su dedito a realizar trazos. Son actividades que llaman la atención de los niños y el disfrute y el goce de ellos. Entonces, todas esas actividades, como veníamos diciendo anteriormente, permiten y nos facilitan a nosotros también ver y lograr el aprendizaje en nuestros guaguas. Ya, profe. ¿Cómo aporta el juego trabajo en el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y destrezas en los temas abordados en el ámbito de relaciones lógico-matemáticas? ¿Por qué? Ya. Es muy importante el juego, eso le digo, todas las preguntas que me están realizando, al menos yo le pongo como base el juego, ¿sí? Porque a través del juego nosotros podemos lograr muchísimas cosas. Como les dije anteriormente, siempre en la institución siempre dicen, no, los de primero de básica que hagan los juegos, igual ellos los de inicial pasan solo jugando, sí. El juego es muy, muy indispensable, un juego bien dirigido, un juego bien adaptado para nuestros chicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros sí fomentamos lo que es el desarrollo de valores, porque nosotros ahí podemos ver la solidaridad, la colaboración, el respeto, muchos valores. A través del juego podemos trabajar todo, absolutamente todo lo que nosotros queremos alcanzar y ver y lograr en nuestros niños. Ya, profe. A su criterio, cuál es el objetivo de la utilización de materiales del entorno en las experiencias de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático? Los materiales, Nico, son muy indispensables. Ahora, en esta modalidad virtual, nosotros a través de las fichas trabajamos con los padres de familia y son ellos quienes elaboran el material. Y nosotros, ustedes también a través de las participaciones que han tenido de las tutorías, pueden apreciar que el niño que no tiene material, ustedes ven que se levanta, que se va, que ya viene, que ya prende el micrófono, que ya hace esto. ¿Por qué? Porque no tiene algo, ¿no es cierto? El material en sí le distrae y a su vez le ayuda a construir su aprendizaje. Pero mientras el niño que no tiene material, no tiene entonces, como decíamos, en esta modalidad, muy poco nosotros los docentes podemos hacer. ¿Por qué? Porque en estos momentos los niños están bajo el cuidado y la atención de sus padres, ¿no es cierto? Obviamente, el niño que no tiene el material, debe haber unas razones, ¿no es cierto?, sustentables por las que no tiene el material, pero sin embargo es una falencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podríamos decir que a través de la modalidad virtual estamos alcanzando un 100% el aprendizaje de nuestros niños, ¿no es cierto? Es que hay muchos guaguas que desconocemos las situaciones o no nos conversan las razones por las cuales no pudieron tener el material en sí. Entonces, para la construcción del aprendizaje, contar con el material es muy importante porque realmente si es que el niño no manipula, no hace, no participa de su aprendizaje, difícilmente es que con él logremos un aprendizaje significativo. Con base a su experiencia, ¿qué aplicaciones o plataformas educativas ha empleado en la enseñanza de la lógica matemática? Ya. En lo que anteriormente, en lo que era clases, cuando estábamos en clases presenciales, ¿no es cierto? Nosotros realizamos actividades que van encaminadas a lo que es lógico-matemático y se fortalece en los ambientes de aprendizaje. Anteriormente yo trabajaba en educación inicial y ustedes constan que en las aulas de educación inicial tenemos los ambientes adecuados, ¿no es cierto? Entonces nosotros fortalecemos el material que debe contener cada uno de los ambientes, nos ayuda a fortalecer la destreza trabajada con relación a este ámbito que es lógico-matemático, es muy importante. Muchas de las veces decimos, es que tenemos que tener solo el de construcción. No, por eso yo les hablaba y les decía que podíamos priorizar y dentro de los ambientes priorizados nosotros consideramos que es el de construcción, lectura y artística, porque en los tres podemos nosotros adaptar, trabajar lógico-matemática en lectura podemos, trabajar la actividad de lógico-matemática en artística podemos, entonces solamente nosotros tenemos que tener la idea y adaptar. Lo importante es que nosotros tengamos esa
esa estrategia o esa habilidad para poder adaptar, ¿no es cierto?, la actividad que estemos trabajando al ambiente que tenemos, con lo que contamos, porque ustedes saben que muchas de las veces hay instituciones que no contamos con materiales, pero sin embargo hemos salido adelante, lo hemos hecho ya sea con la ayuda de los padres de familia, pero lo hemos logrado, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta que los materiales para el desarrollo del aprendizaje de los niños es muy importante. Aporta la aplicación de recursos didácticos digitales, interactivos, geométricos a una comprensión de los contenidos como número, cantidad, construcción del número, aproximación a la geometría y medida, ubicación espacial, medidas no convencionales, figuras geométricas y por qué. Ya, todas estas actividades, mija, que usted acaba de mencionar, no son propias de un desarrollo lógico-matemático. Entonces, en esta modalidad virtual nos hemos visto en la obligación de crear tal vez juegos interactivos que a través de ellos los niños puedan practicar o puedan poner en práctica el conocimiento adquirido, realizar presentaciones que sean dinámicas para los guaguas, enviar material visual para que en casa se refuerce. Esta modalidad ha hecho que los profes nos volvamos más creativos, porque tenemos que buscar de una u otra manera de cómo llegar con nuestros niños, de cómo fortalecer esos aprendizajes, porque tenemos que tener muy en cuenta que no es fácil un niño de 5 años mantenerle 40 minutos sentado frente a un dispositivo. Entonces, es por eso que después nosotros enviamos juegos interactivos o presentaciones en PowerPoint elaboradas para que ellos puedan jugar o ellos puedan trabajar. Entonces, como les decía, que todas esas actividades nos permitan desarrollar la destreza que yo estoy trabajando. Sí, cada uno de los temas que usted me acaba de mencionar, ¿no es cierto?, corresponde a una destreza. Entonces, las destrezas de primero de básicas son muy amplias, tenemos también que desglosarlas. Entonces, es muy importante también repasar o revisar el currículum para nosotros ya tener claro en nuestras fichas, en nuestras planificaciones, ya tener desglosadas estas actividades, y de esta manera también se nos facilita porque ya sabemos lo que queremos trabajar y ya sabemos también qué puedo elaborar, buscarme juegos o enlaces para enviarles a los padres de familia para que trabajen con los niños, y así mismo a nosotros que ver, ¿no es cierto?, con el pasar del tiempo, si es que se alcanzó o no se alcanzó, si se logró o no se logró. Si no se logró, como decía anteriormente, nuevamente tenemos que retroalimentar y a su vez, así mismo nos toca y nos vemos en la obligación de priorizar destrezas pensando en lo que les va a servir para el siguiente año. Y esas destrezas fortalecerlas a través de los juegos, a través de material audiovisual, visual, para que los niños fortalezcan el aprendizaje. Ya, profe. ¿Cómo considera usted que la enseñanza interdisciplinaria en la primera infancia presupone un adecuado desarrollo del pensamiento lógico-matemático en las experiencias de aprendizaje? Ya, es ¿Por muy qué? importante la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros nos enfocamos y decimos, no, es que en expresión y comunicación no puedo trabajar lógico-matemático, o en lógico-matemático no puedo trabajar expresión artística o expresión corporal. Ventajosamente, esto de la interdisciplinariedad nos facilita muchísimo, porque nosotros con una actividad podemos relacionarles a los siguientes ámbitos. En lógico-matemático yo puedo trabajar expresión, puedo hacerle leer, puedo hacerle contar. En expresión yo también puedo trabajar matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, a eso se relaciona, o a eso dice lo que es la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? No enfocarme en un solo ámbito, sino más bien de una destreza, relacionarles en lo posible con los siguientes o con todos los ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se puede ver o cómo se puede apreciar? En esta modalidad, al menos lo que yo realizo ahora, en colocar la fecha con los niños. Cuando coloco la fecha con los niños, estamos practicando expresión, estamos practicando el conteo de los números, estamos trabajando nociones de antes, ahora y después, ayer, mañana. Entonces, en pequeñas actividades nosotros sí podemos relacionar algunos ámbitos, algunas destrezas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esto de la interdisciplinariedad en los niños de la primera infancia. Sí se puede hacer.
¿Qué tipo de reflexión usted realiza y con qué frecuencia en torno a sus clases practica? Ya, en mis clases que realizo, ¿cómo me dijo? ¿Puede repetirme la pregunta? ¿Qué tipo de reflexión usted realiza y con qué frecuencia en torno a sus clases practica? Ya, en mis clases. Bueno, realmente en esta modalidad, bueno, yo al menos soy muy sincera, hay muchas veces que sí nos quedamos con ese sinsabor de que no sé si es que llegué o si es que llegué a lo que quería alcanzar con mis niños, pero sin embargo son los papitos quienes después a través de las preguntas, a través de los llamados, uno puede decir entonces, no, esto no me fue bien, entonces para la siguiente tengo que nuevamente replanificar y utilizar nuevas estrategias, nuevos materiales, nuevas herramientas con el fin de que yo pueda llegar a mi niño. Sí, obviamente en esta modalidad nos ha tocado hacernos una autorreflexión a cada uno de los profes porque somos nosotros mismos quienes podemos ver y palpar si es que nos fue bien o si es que nos fue mal. Entonces, y eso es muy bueno porque nos obliga a nosotros a prepararnos, a buscar nuevas herramientas, a ser más creativos. Entonces, a mi parecer, sí es muy bueno la reflexión después de cada clase, cada tutoría, de cómo me fue, porque eso me ayuda a mí a seguirme preparando, a no quedarme. ¿En qué momento usted desarrolla procesos reflexivos en conjunto con pares docentes? Sí, nosotros sí nos reunimos semanalmente con las compañeras para lo que es la elaboración de las fichas. Las fichas en este momento que nos manda el ministerio viene con temas. Estos temas muchas de las veces están de acuerdo a la realidad de nuestros niños que viven ahora. Entonces nosotros en grupo nos reunimos para ir buscando las destrezas, las actividades que más se relacionen a lo que nos pide la ficha, pero nosotros la adaptamos a nuestra realidad porque muchas de las veces las fichas van encaminadas a un solo tema, pero descuidando el resto. Entonces nosotros no podemos descuidar porque tenemos un currículum en el cual nos constan las destrezas que nosotros tenemos que alcanzar con los niños. Pero muchas de las veces las fichas se concretan en una sola destreza o en un solo momento que no nos permite avanzar. Entonces nosotros nos reunimos en grupo de inicial y preparatoria para ir adaptando, ir priorizando las destrezas que nos permitan desarrollar lo que nosotros tenemos planificado con nuestros niños y lo que la ficha también nos dice. Espérate. Ya, profe. ¿Cuáles son, a ver, cuáles son los beneficios que usted considera que la autorreflexión propicia después de una jornada de práctica docente? La preparación, como decía anteriormente, la preparación de saber para una próxima clase qué puedo hacer, qué materiales puedo utilizar, qué puedo hacer para llamar la atención de mis niños. Entonces, la autorreflexión es muy importante. Ya, profe. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de una reflexión profunda? Los aspectos relevantes. Eh, considero yo, como les decía, verificar o ver o ser yo misma mi jueza y emitir mis mismos criterios ante algo que tal vez hice mal o algo que no apliqué o algo que apliqué mal, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que a través de la autorreflexión es donde nosotros tomamos la decisión de retroalimentar cierto tema o de priorizar algo que yo supe que a través de la autorreflexión me di cuenta de que algo tal vez fue mal, entonces para la próxima tengo que ser más cauta, buscar más información o prepararme mejor para un tema, porque muchas de las veces consideramos que son temas fáciles y me ha pasado, he considerado, me he dejado llevar, no es fácil, pero el momento de trabajar con los niños nos damos cuenta si es que me fue bien o fue mal o fue fácil o fue difícil. Entonces, si no hubiera esta autorreflexión, las cosas quedarán así, pero ventajosamente tenemos que ser autorreflexivos para poder tomar en cuenta y aceptar nuestros errores y poder enmendar.
Como última pregunta, ¿cuáles son los factores que influyen en la práctica docente para un adecuado desarrollo en las actividades para el disfrute del niño en el aula? Los factores que influyen. Son muchos factores. Considero yo que los factores que deberíamos nosotros, por ejemplo, en el ámbito emocional también, que nosotros como profes somos las personas y queremos transmitir alegría, somos los primeros que tenemos que estar alegres, ¿no es cierto? Entonces, difícil podríamos decir que un profe tal vez con problemas familiares y todo eso, queramos transmitir alegría a nuestros niños. Entonces, creo que emocionalmente nosotros también tenemos que estar preparados y saber que nos vamos a parar frente a un grupo de niños. En el caso de nuestros niños, ellos saben y muchas de las veces algo muy bonito es que ellos saben, ellos ya nos conocen tanto que ellos ya saben y cuando uno está a veces le va mal, profe, ¿qué le pasa? Porque ellos ya nos conocen, ellos ya saben cómo somos. Entonces dice, profe, ¿qué le pasa? O algo que nos, oh, profe, te compras, oh, profe, te cortaste el pelo, oh, profe, esto te queda bien. Entonces es algo que nosotros no podemos ocultar frente a nuestros niños porque ellos son los primeros que se dan cuenta. Si usted está triste, ellos son los primeritos que se dan cuenta. Si usted está alegre, ellos son los primeritos que se dan cuenta. Entonces yo considero que emocionalmente nosotros somos los primeros que tenemos que estar preparados porque sabiendo que nosotros vamos a estar frente a un grupo de niños. Ya, profe. Profe, esa ha sido toda la entrevista. Le agradecemos mucho por su tiempo y por compartir con nosotros este espacio. Ya, chicas, espero que les pueda ayudar con las respuestas y cualquier cosa así mismo, si necesitan de mí, estamos ahí a las órdenes.